El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:37, tiempo de hacer un análisis, una valoración crítica sobre el momento que vive el país, complejidades en lo económico, dificultades en lo político, crisis en lo social y sanitario. Doctor Francisco Herrera Arauz, querido colega y amigo, director del portal ecuadorinmediato.com, tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo está mi doctor? Hola Fabricio, buenos días, un gusto saludarle. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo bien, está bien. el equipo de A Primera Hora? Un abrazo y un saludo cordial a la querida Wendy Barreiro. Aquí estamos, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo valoramos lo que está pasando en el país, Francisco? 40 días, hoy es el día 41, 41 días de aislamiento social, que digo, en esos 41 días hay algunos elementos asociados a la política, a la economía, y que han repercutido también en el manejo social y sanitario. ¿Cómo ve Francisco Herrera Arauz la situación del país? ¿Cómo la lee? Con preocupación por un detalle que me parece, y tú empezaste hoy en la mañana analizándolo, Fabricio, y es la incertidumbre constante en la que está el Ecuador por fruto de la pandemia. Es decir, lo que tenemos en este momento es una serie de imprecisiones y fallas en la comunicación gubernamental que han terminado por deteriorar la credibilidad en lo que el gobierno expone, llama, convoca y que terminan en confusión. Ese es el mayor problema que tenemos, es terminar en una confusión evidente, permanente, constante. Yo creo que ese es el principal factor, la incertidumbre, el no saber cómo actuar frente a decisiones que se comunican de una forma y que se multiplican de otra. Pienso que el principal problema es la existencia de múltiples voceros y que el principal vocero que tenía que aparecer en todo esto dirigiendo, que es el presidente de la República, en los últimos días ha tratado de acompasarse o presentarse ante el país ante una necesidad urgente que toda la nación le reclama, que el presidente haga presencia. Sus voceros múltiples dan cada uno su explicación, dan cada uno su versión, dan cada uno una interpretación de lo que está pasando y en el público no queda claro realmente qué vamos a hacer. De hecho, eso ocurrió, o siento que ocurrió la semana anterior, cuando el presidente de la República hizo un anuncio confirmando este cambio de fase de aislamiento a la de distanciamiento a partir del 4 de mayo, y claro, se multiplicaron las voces de mucha gente que pensaba que ya el próximo lunes 4 de mayo las cosas se iban a normalizar, y hubo 3 mensajes posteriores de la ministra de Gobierno tratando de aclarar las cosas, pero creo yo no fueron lo suficientemente contundentes. Y digo, separo esto que ocurrió la semana anterior con lo que pasó anoche, con la presentación ya de digamos, una cuestión un poco más clara sobre lo que se pretende hacer. Al menos esa sensación dejó un poquito para ir en la línea de lo que Francisco nos comenta. Lo que ocurre es que en el país se nota que no hay, en comunicación les llamamos un libreto, un guión, ¿no es cierto? Bueno, una hoja de ruta clara. Distinto es lo que dice el presidente a lo que dijo la ministra Romo. Más errática no puede estar la ministra Romo, lo siento mucho, pero esa es la imagen que ella trasluce, una persona errática. Y el presidente de la República trata de acacho por la ministra Romo cuando debía ser al contrario. El presidente era el que toma la decisión y los ministros son los que la ejecutan o interpretan. El presidente, tras lo ocurrido el viernes, que nos hizo reaccionar a todos, la carta del doctor Iván Ceballos, que yo la he editorializado y que circula en internet con mucha fuerza, da a entender de que el presidente iba a suspender la cuarentena. Y eso hubiera implicado una especie de asesinato colectivo. Bien, anoche el presidente se presenta y trata de aclarar que el proceso es lento, ordenado,
y que tiene esta visión de semáforo con el que se va a aplicar. Pero el momento en que el mandatario logra aclarar que será un proceso ordenado, insisto, le traslada la responsabilidad a los organismos cantonales. Y entonces ahí vuelve la incertidumbre. ¿Cómo van a tomar decisiones cada organismo cantonal? Basado en un detalle que tú acabas de decirlo con mucha precisión. ¿En qué cifras? ¿En qué cifras? Pero porque no tenemos las cifras reales. Las cifras en este caso son indispensables y no las pueden presentar porque no hay certeza de las cifras. El gobierno debería apreciar que si algo no ha tenido en estos 3 años es credibilidad. Y de tanto alterar la verdad, de tanto decir cosas que no son creíbles, este tema de las cifras en el coronavirus es el peor señalamiento que se le puede hacer. ¿Usted qué opina, Francisco? Porque en este momento no hay una cifra real, porque en este momento no hay una cifra precisa. Y eso afecta y yo llamo el estado de incertidumbre en el que vivimos. Yo suscribo eso porque lo he dicho en varias ocasiones, las cifras oficiales no son las cifras reales. Pero, ¿qué opina Francisco Herrera sobre la acción de ayer del presidente Moreno y de su gobierno de trasladar la responsabilidad de la toma de decisiones a los comités de operaciones de emergencia cantonales, a los COEs cantonales liderados por los alcaldes? El editorialista y periodista Alfonso Riz escribía ayer en su cuenta Twitter que el presidente Moreno ha renunciado a sus facultades de gobernante. Es una visión de Alfonso Riz, que luego, digamos, la matiza señalando, lanzar el problema del coronavirus a los alcaldes es como si en 1995 el presidente Durán Ballén hubiese dicho que la guerra era problema del prefecto de Zamora Chinchipe. ¿Tanto es así? ¿Cómo lee usted esta decisión del gobierno expresada en los anuncios del día de ayer? Este es el resultado de un manejo impreciso, la carencia de liderazgo y la ausencia del presidente Moreno en este problema. En un principio el presidente se retiró y dejó en manos de la ministra Romo, el señor Roldán, el señor vicepresidente Sonnenholzner, del cual se rumora existen demasiados conflictos con el presidente de la República, por una lamentable visión que se tiene de él de un estado de campaña electoral, y que relegaron al mandatario. Digamos que él se relegó, o yo no sé si en el gobierno lo relegaron. El tema de la actuación de los gobiernos cantonales es evidente que se dio desde el principio de la pandemia. El comportamiento, por ejemplo, de la señora Cintia Viteri, que rebasó la autoridad nacional y a su relación internacional con el aeropuerto de Guayaquil y el incidente del vuelo humanitario. ¿Esa es una actuación de un gobierno cantonal? La efectiva gestión del señor Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito, cuya actitud ha generado, es así, una tendencia de liderazgo, asumiendo en forma proactiva acciones que le han dado resultado y que han impuesto un sentido de orden, al menos en la capital, y que es imitada en distintos sectores del país. Ocurrido en Ambato, por ejemplo, con iniciativas que comienzan a ser apreciadas, dan a entender que los organismos cantonales estaban funcionando independientemente del presidente, del COE y del gobierno central. ¿Por qué? Porque ellos responden a la realidad de su comunidad, que es distinto a dictar resoluciones de la mesa del COE sin a veces medir ni dimensionar la verdadera situación. Entonces, si los organismos cantonales han venido actuando, el presidente se ha visto rebasado por ellos. A mí me parece que más bien es reacción frente a lo que el gobierno ya en este momento da a entender de que no puede continuar. Me refiero a que
ha permitido que los organismos cantonales sean los que vayan llevando la iniciativa, que en este momento ya lo que hace es levantar las manos y resignar su autoridad, diciendo, ya, van a tener que hacerlo y por favor háganlo bien, ya que a nosotros difícilmente se nos cree. Es un problema de credibilidad y difícilmente se acepta. En el Ecuador eso también es un mal endémico que es grave, el no aceptar el sentido de autoridad. Ahora, también me pongo a reflexionar, menos, ¿no? Francisco, también me pongo a reflexionar en algo que lo comenté esta mañana. A ver, primero hay alcaldes muy serios, creo que hay alcaldes que han manejado con mucha eficiencia y seriedad esta emergencia. Me imagino que también habrá alcaldes que no lo han hecho y seguramente habrá descontento o preocupación de su pueblo. La política ecuatoriana además da cuenta del paso de alcaldes que trabajaron en realidad por sus comunidades y otros que tuvieron un manejo clientelar de la política, aprovechando justamente su presencia en las municipalidades. Dicho esto, digo, ¿qué garantías hay de que efectivamente ese alcalde, de cualquiera de los 221 cantones del país, ese alcalde va a tomar una decisión lo suficientemente pensada, meditada, argumentada, más allá de que se trata, y yo lo aclaraba esta mañana, de una decisión colectiva que tiene que tener el aval del COE cantonal, pero quien lidera el COE cantonal es el alcalde? ¿Qué garantías hay de que esa decisión será lo suficientemente argumentada, Francisco? Ese es el resultado de no tener un liderazgo, ¿no? Vamos a ser francos, no se ha transmitido esa imagen de liderazgo. Los voceros del gobierno son erráticos. La toma de decisiones le ha costado a este país, si somos crédulos de lo que está pasando en términos de estadísticas y las cifras que se han exhibido, vamos a los 17,000 muertos. Eso es el punto crítico. Las decisiones fueron adoptadas sin un sentido muchas veces de realidad. Y al trasladar a los alcaldes, te corres ese riesgo. Que ellos también no respondan a la realidad de sus comunidades, algunos, otros sí, y que tengan los recursos, pues. Porque habrán alcaldías que tomaron previsiones, que calcularon presupuestos, tuvieron precauciones, sí, pero hay alcaldías que no, y que tenían otra planificación. Lo que acaba de decir Jimmy Candel, el asambleísta, es algo determinante. Va a llegar un momento, como le ha pedido a Santa Elena, que confíen en sus propias fuerzas, que confíen en ellos, no confíen en el gobierno central. Eso es grave. Y es... Los recursos. ¿Cómo le vas a obligar a que los municipios tomen decisiones? Información, sin recursos, sin un orden, una hoja de ruta establecida, que era obligación del gobierno tenerla. De las imprevisiones siempre se dan los peores resultados. De hecho, ayer Cintia Viteri en su cuenta Twitter, y demos lectura, advertía justamente que estaba dispuesta a asumir la corresponsabilidad, pero con algunas condiciones, una de esas, la entrega de recursos. Pero aprovecho y le quiero preguntar a Francisco Herrera Arauz, que nos acompaña en esta mañana, colega periodista, director de EcuadorInmediato.com. La semana anterior en este espacio de noticias, el ex asambleísta y abogado penalista Ramiro Aguilar Torres planteaba una tesis: que el presidente de la República dé un paso al costado, que asuma el poder el vicepresidente, que con Otto Sonnenholzner como cabeza del Estado se refresque el gabinete ministerial y se refresque la toma de decisiones. En la misma línea, en las últimas horas, el colega y amigo, ingeniero Carlos Rabascal, ha publicado algo parecido. En su cuenta Twitter publicó un video en el que plantea que si el presidente de la República no se siente en capacidad de gobernar, que se haga a un lado por el bien del pueblo ecuatoriano. ¿Es el momento de manejar estas tesis? Lo que menciono, por ejemplo, de Ramiro Aguilar o de Carlos Rabascal, ¿es un momento en el cual debemos pensar en eso? ¿El país debe pensar en eso? ¿El presidente Moreno debe pensar en eso, Francisco Herrera? A ver, aquí va una frase
que es necesario enfocarla con mucha dureza. No es lo mismo poder dado que poder tomado. El presidente de la República fue elegido. Y fue elegido para 4 años, y fue elegido para que gobierne, y fue elegido para que sea él el primer mandatario. Si partes de una traición al proyecto político, a su propio partido, a sus compañeros, a su mentor político, que es el que les llevó al poder, lo menos que vas a tener es un hecho grave, que no tengas legitimidad, que es importante. En el manejo del poder la legitimidad es muy importante. Pero si a eso le añades el hecho de que postergaste, hiciste un lado, generaste persecución contra tu fórmula de sucesión, que era el vicepresidente Glass, ya generas ahí un problema de estabilidad. Ya no hay fórmula complementaria ahí. Desde ese momento el presidente Lenín Moreno se quedó solo. Elegir vicepresidente ha sido uno de los peores errores que ha cometido el gobierno. ¿O no puede llamarse así a lo de Alejandra Vicuña? Y luego, la elección del señor Otto Sonnenholzner, respondiendo más bien a otro proyecto político, lo único que hace es disminuir más aún la poca legitimidad que se tenía en el régimen. El señor Sonnenholzner no es un vicepresidente electo en las urnas. Él no tiene esa legitimidad. Ese es el problema. Él parte de la necesidad de sustituir a alguien. A él no le fue dado el poder. Él se tomó el poder junto con un grupo que ahora lo encuentra como la solución. Yo no sé si es que no lo pensaron desde hace rato. Al punto que la sospecha de que Sonnenholzner está en campaña es evidente en los últimos momentos, con enfrentamientos dentro del gabinete. La salida del señor Gabriel Arroba, del director de inteligencia, que eran puntales del señor Sonnenholzner, según versión de varios colegas periodistas que dan a entender muy cercanos y conocedores del incidente con Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, y que generan la controversia de la presencia de Otto Sonnenholzner. El señor Sonnenholzner no es el vicepresidente leal, no es el presidente conocido, no es el presidente que está en conjunto con el mandatario, y tampoco es el sustituto ante la ausencia del presidente Moreno, que ha tenido que en las últimas horas salir por sus fueros a tratar de defender el cargo. No es una figura legítima, ese es el problema. No es poder dado, es poder tomado. Y en este momento, ponerle como la solución, yo no lo veo por una razón, porque dentro del gobierno, como fuera del gobierno, no es una figura legítima. Y el enfrentamiento va a crecer. Si no está en campaña electoral, ¿para qué le trajo a su asesor, el señor Víctor López Daclaren, asesor del presidente Bukele en Honduras? ¿Para qué lo trajo? Pero esa controversia es la que le quita legitimidad. Y ese conflicto interno también. ¿Usted cree, Francisco, que es real, que evidentemente hay un distanciamiento del presidente Moreno con el vicepresidente Sonnenholzner? ¿Usted considera que es así? Digamos que pueden existir versiones que no son aclaradas, sino, insisto, tan solo por dos colegas periodistas que tratan de sostener la imagen de Sonnenholzner, que en las últimas horas han dado muestras manifiestas de que manejan una información que a todas luces puede ser creíble, es el caso de Carlos Vera 1, que señalan la existencia de este conflicto. Pero yo diría que ese distanciamiento no es de estas últimas horas. Se evidenció desde el momento en que empezó la pandemia. Pese a que en la pandemia, en sus inicios, el señor Sonnenholzner jugó un papel extremadamente negativo que no se puede olvidar.
ante la petición de explicaciones por qué se va a China en medio de una pandemia, la respuesta de él no pudo ser más grotesca. No importa si vengo contagiado. Yo quiero que le diga eso ahora a más de uno de los familiares de los 17,000 muertos. Les podrá decir que no importaba traer el coronavirus al Ecuador. Eso es cruel. Pero desde ese momento en que entiendo que al señor Sonnenholder, yo no sé si el presidente le encargó o no el manejo de la crisis, pero en un principio él asumió ese papel y comenzó como vocero, luego se trasladó en condición de visitante de los hospitales y luego la versión de su campaña se volcó en forma constante a las redes sociales. A estas alturas pregunto yo, con todo el respeto que se merece el señor Sonnenholder, si él no ha disminuido su papel en el manejo de la crisis. Yo diría que sí, que es evidente que sí. Si eso es un reflejo del distanciamiento, también diría que sí. Y que la última semana, la presencia del mandatario ecuatoriano, la del licenciado Lenín Moreno, para tratar de salvaguardar de que él es el que gobierna, daría la impresión o reforzaría la impresión de que está tratando de legitimar su cargo frente al avance o retroceso del señor Sonnenholder en términos de imagen pública. Correcto. Doctor Herrera, gracias por estos minutos. Muy valioso este diálogo para conversar con el colega periodista, pero sobre todo con el amigo Francisco Herrera Arauz, haciendo un análisis de lo que está pasando en el país. Ya lo volveremos a contactar, doctor. Un abrazo. Saludos cordiales, Fabricio. Siempre es grato. Por favor, a todos, quédense en casa, cuídense. Yo soy grupo de riesgo, yo soy diabético y estoy con todas las limitaciones y los cuidados, saliendo lo mínimo posible que me toca por lo de Ecuador inmediato, pero a todos, por favor, no es cuestión de que a mí no me va a dar o yo necesito con urgencia. De esto salimos todos y es responsabilidad de todos. Gracias, Fabricio. De acuerdo. Abrazos para Francisco Herrera Arauz, articulista, columnista, periodista, abogado, director del portal ecuadorinmediato.com, con su valoración sobre el momento que vive el país.